Esto es Salud es Más, un espacio de Sur en el que hablamos de salud y de bienestar. Y hoy vamos a hablar de adicciones con Ángela Vélez. Ángela, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, tú eres psicóloga, experta en adicciones de Cubel, y quería que empezaras contándonos algo que a lo mejor parece algo evidente, a mí me parece que no lo es tanto. ¿Cuándo se considera que una persona es adicta? Bueno, se puede dar uno cuenta de que es un adicto cuando pierde la capacidad de elección, es decir, que la droga pasa a ser una necesidad y no una elección en la vida diaria o de recreativo o los fines de semana, es decir, cuando ya se pierde el control, ¿vale? También hay que decir que la adicción es una condición crónica y tiene un periodo silente, de silencio clínico, entonces tú eres adicto sin saberlo, solamente que en la progresión de la evolución de la enfermedad después se empiezan a notar las primeras señales donde se pierde el control, se pierden los trabajos, empieza a deteriorarse un poco el entorno y la vida del paciente, ya no lo puede controlar. Ahí es cuando normalmente la gente se suele dar cuenta de que uno tiene una adicción, incluso las familias también. Pero antes no quiere decir que no seas adicto, lo que pasa es que no hay signos evidentes, ¿no? Claro, eso que hablabas del periodo silente es, no sé si lo entiendo bien, es un periodo en el que esa persona está consumiendo, pero digamos que todavía aparentemente tiene el control de su vida y no piensa que es adicto, ¿no? Eso se llama periodo de silencio clínico, es decir, como todas las enfermedades tienen una historia natural. Evidentemente la adicción también, porque es una enfermedad neuronal que tiene una condición crónica, es una enfermedad progresiva que tiene una tendencia a la recaída. Y cuando se empieza a gestar, se empiezan los primeros años de consumo y hasta que no aparecen los primeros indicios de descontrol o de deterioro cognitivo, durante ese periodo, se llama periodo de silencio clínico, donde uno está consumiendo y no hay evidencias de una patología, ni evidencias tampoco comportamentales, ¿no? Solamente hay consumo social y ya está. Pero ese periodo es muy importante porque para que se desencadene después un deterioro o que se descontrole, por así decirlo, el consumo, se necesita un periodo de silencio clínico. Cuando la adicción se descontrola es porque ya los sistemas de metabolización están saturados, es decir, que el cuerpo, el organismo te empieza a avisar de que algo está pasando, ¿no? Y es ahí cuando ya el paciente empieza a jugar con su cabeza y empieza a vivir por y para el consumo o para mantener periodos de abstinencia, es decir, toda tu vida empieza a girar en torno a si dejo de consumir, si consumo más, si consumo menos, intentando controlar una cosa que ya es incontrolable, ¿no? ¿Por qué hay personas que se convierten en adictas y otras pueden tener consumos ocasionales de sustancias? No sé si de todas es posible. Bueno, existen, como en todas las enfermedades, también factores de protección y factores de riesgo que te pueden predisponer o te pueden favorecer o te pueden proteger a la hora de desarrollar una adicción, ¿no? Estos factores pueden ser factores genéticos, hay personas que genéticamente están más protegidas que otras y otras que son mucho más vulnerables, es decir, la genética empieza cargando el arma, por así decirlo, y el ambiente ya la dispara, los factores ambientales, los factores familiares, factores de personalidad, es decir, todas estas cosas influyen a la hora de favorecer una adicción y de que el paciente empiece a consumir, el grupo social, incluso la cultura, ¿no? En España. ¿Cuáles son? Porque de la genética, pues obviamente no podemos hacer nada, tenemos la que tenemos y ya está, pero de los factores ambientales sí se puede incidir. ¿Cuál es el caldo de cultivo de esos factores ambientales para que no se desarrolle o para que se desarrolle una adicción? Bueno, en un país como España, donde el consumo es un arraigo cultural, por ejemplo, el consumo de alcohol, ¿no? Aquí forma parte de la sociedad, de la manera de socializar que tiene nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, aquí digamos que el grupo de iguales en la adolescencia
son los que, ese grupo de iguales es una vía de entrada para empezar a consumir. Desarrollar una adicción, como digo, depende un poco de tu genética, de la carga genética, pero es verdad que tienes más factores de riesgo, por así decirlo, si no tienes un núcleo familiar, por ejemplo, si no tienes un apoyo familiar, si no tienes un apoyo social, si vives en un barrio deprimido, si tienes, digamos, una personalidad compulsiva, si buscas muchos riesgos, si eres impetuoso. Sí, es decir que... ¿Y tener antecedentes en tu familia de personas adictas también te hace más propenso a ser adicto? Sí. ¿O te vacuna de eso? No, todo lo contrario, es decir, como la adicción tiene una carga genética importante, si los padres de los pacientes son adictos, las personas que tienen padres adictos o familiares adictos tienen más predisposición y más riesgo de convertirse en adictos en un futuro. Ahora que dices eso, ¿se puede prevenir una adicción antes de que la vida del consumidor se desmorone o antes de empezar a consumir? Hay sustancias pues que es difícil, ¿no? Como decías, por ejemplo, el alcohol, que es una sustancia que casi tienes que explicar si no quieres beber, más Exacto. que lo contrario. Sí. Bueno, yo diría que se pueden prevenir problemas sociales derivados del consumo abusivo de alcohol, como por ejemplo accidentes de tráfico, violencia doméstica. Se pueden hacer campañas de prevención, pero si me preguntas si se puede prevenir la enfermedad, pues yo considero que la prevención para desarrollar una enfermedad de adicción es el consumo cero. Me refería a prevenir desde la propia persona, no a prevenir desde una campaña institucional. Es difícil porque incluso en los mejores entornos o en los niveles socioeconómicos más altos o en las familias que tienen un gran apoyo social, aquí incluso el consumo se promueve desde la propia familia. Tú hablas con los pacientes y muchos pacientes te explican que sus primeros consumos pues se los dio su madre a lo mejor cuando eran pequeños para un dolor de garganta, coñac con leche, o las abuelas vino con pan, es decir, que se brindaba en las navidades o en las fiestas con alcohol cuando ya eres pequeño. Entonces, claro, si tú tienes una predisposición para las adicciones y desde muy joven entras en contacto con una sustancia, probablemente puedas desarrollar una adicción. Además, para desarrollar una adicción solo se necesita una sustancia, una que es la puerta de entrada para ese desarrollo. En el proceso de silencio clínico lo que se produce es una neuroadaptación, es decir, tú empiezas a consumir con 13, 14 años o con 12 años y tú consumes socialmente. ¿Por qué? Porque lo hace tu grupo de iguales, lo hacen en tu familia, es algo normal, algo natural, ¿no? Sin embargo, si tú tienes esta predisposición genética, si sigues consumiendo, cuando lleves a lo mejor 10, 15 años o 5 años de consumo, puedes encontrarte con que tienes un problema de adicción. No lo has buscado. Es como, por ejemplo, también adicciones iatrogénicas, ¿no? Que son las que se producen, pues, por ejemplo, si tú vas al médico y te receta opiáceos para los dolores y descubres después que estás enganchado a estos opiáceos. A ti te los han recetado, ¿no? Quiero decir que para llegar a enfermar de adicción existen muchos caminos en los que la voluntad del individuo prácticamente es lo de menos. ¿Y cuál es la puerta de entrada más habitual? El alcohol. El alcohol y el cannabis. El alcohol es que, como te digo, está en todas partes. De hecho, incluso aunque para muchos pacientes no sea su droga estrella o su droga de preferencia, es la que más cuesta trabajar en terapia y a la que sobre todo cuesta muchísimo más concienciar de que los adictos no podemos nunca más beber alcohol para el resto de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es verdad que si tú piensas que tu droga o tu problema está en la cocaína, eso no es real, ¿no? Siempre el alcohol va a estar ahí. Tú ya asumes que la cocaína no la quieres probar nunca más o que no la vas a probar nunca más, pero cuando el alcohol está presente en todas las celebraciones, exacto. ¿no? Y cuando, prácticamente no hay ninguna que se me ocurra
en la que no esté el alcohol, alcohol, y es difícil decir, o sea, que me imagino que a un adicto le dirán muchas veces, hombre, ya llevas mucho tiempo sin consumir, no pasa nada, porque brindes. Sí, sí, pasa mucho, ¿no? O bueno, como tú ya no tomas, una copita te puedes tomar en Navidad o ¿Y lo cómo que les sea. explicáis o cómo les ayudáis a enfrentarse a esos momentos? Bueno, pues para eso se hace el tratamiento, para interiorizar la condición de adicto que uno tiene y mantenerla vigente, esta identidad, el resto de la vida, ¿no? La adicción es una condición crónica, entonces son muchas horas de terapia y sobre todo mucha concienciación, porque evidentemente un adicto no puede consumir nunca más. Se habla de una, o sea, estás hablando de una condición crónica, no es una enfermedad, es una condición. Bueno, la adicción es una enfermedad que hay que tratar con un equipo especializado. Necesitas un médico para una desintoxicación, necesitas un equipo psicológico, un trabajador social, necesitas terapias de grupo, es decir, porque se queda un cuadro patológico después de consumir durante muchos años. No solo cuando quitas el consumo te queda un paciente con un deterioro importante a nivel psicológico, a nivel sintomatológico, ansiedad, depresión, trastornos de sueño, sobre todo distorsiones cognitivas. Tienes que reeducar al paciente. La recuperación es básicamente una reeducación neuronal, ¿no? Además, el sistema nervioso necesita recomponer de nuevo el equilibrio químico que ha perdido para poder regir bien, para poder volver a reutilizar las funciones ejecutivas, tratar la impulsividad, sobre todo recuperar la atención, la concentración, la memoria, muchas cosas que se han perdido a lo largo de tantos años de consumo. Entonces ahí hay un cuadro. Ángela, ¿hay algún perfil de los adictos de edad, sexo, o no hay ningún perfil y de cuándo piden ayuda? Pues mira, a pesar de que en el imaginario social el adicto está bastante estereotipado, pues la realidad clínica es muy distinta, no existe un único perfil de adicto. En QBEL nosotros tratamos personal sanitario, médicos, empresarios, abogados, trabajadores, amas de casa, estudiantes. No hay un perfil único porque es una enfermedad y como tal se distribuye en los estratos sociales de manera uniforme. Otra cosa es que en ambientes deprimidos sea más evidente y se pueda ver un mayor deterioro. Una persona que tiene un nivel socioeconómico más elevado puede esconderla mejor, pero la enfermedad no entiende de profesiones, de niveles económicos ni de formación tampoco. ¿Qué papel juegan las familias a la hora de acompañar o de ayudar a un adicto? Bueno, las familias juegan un papel fundamental a veces en el mantenimiento de una adicción, a veces juegan un papel fundamental en la recuperación como aliados del equipo terapéutico, y otras veces es irrelevante porque aparecen pacientes solos y durante toda su recuperación no hemos visto a su familia porque o no la tienen o se han alejado de ellos y bueno, ¿Qué tendría que hacer la familia para ayudar? Bueno, la familia, hay que trabajar mucho con las familias, se necesita mucha educación porque los familiares de los adictos desarrollan otra patología o digamos un trastorno emocional que es la coadicción y la codependencia. Entonces son adictos al adicto y se convierten en personas controladoras, hacen un montón de cosas para intentar ayudar al adicto, pero son contraproducentes para que el adicto tome la decisión. Es decir, se dedican a sacarle de todos los problemas, ¿vale? Les resuelven todos los problemas que van generando los adictos, son proveedores, les tapan, lo hacen con la mejor intención, pero no ayuda esto a su recuperación o a la hora de tomar la decisión de empezar un tratamiento, porque no les permiten a los pacientes ver las consecuencias de sus actos, ¿no? Ellos van por detrás siempre resolviendo. Entonces, muy difícil, ¿no?, abstraerse de eso. Claro, es muy difícil, pero bueno, cuando entran en tratamiento, uno de nuestros trabajos es hacer mucha psicoeducación con familiares de pacientes en
terapias de grupo sobre todo, con parejas también, aparte, ¿no? Tenemos terapias de parejas, terapias de familia y sobre todo intentamos que los familiares se conviertan en aliados en vez de en un problema, ¿no? para el tratamiento. Básicamente, ¿en qué consiste, así en pocas palabras, que sería muy largo explicarlo, el tratamiento y de qué depende que sea ambulatorio o no? ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, un tratamiento dura, no estamos hablando de semanas, tenemos que revertir prácticamente toda una vida de memoria, entonces hay que enseñarle al paciente a aprender, o sea, a vivir sin consumir y a vivir bien. Durante un periodo de a lo mejor de entre 2 a 5 años existe una sintomatología, hay una tendencia a la recaída y por lo tanto no estamos hablando de semanas. Un tratamiento que se considere buen tratamiento necesita de una desintoxicación, un periodo de deshabituación, luego hay que habilitar a los pacientes y reinsertarlos. Es un proceso, pero que si se hace bien, pues tiene muy buen pronóstico y no se tiene por qué recaer. En esta enfermedad muchas personas dicen que la recaída es algo muy normal, muy común. Sin embargo, yo, por ejemplo, que llevo mucho tiempo tratando adictos, si el paciente tiene buena intención, el tratamiento es bueno y todo va como tiene que ir, la recaída no es la norma, es la excepción. Pero ¿puede ser un tratamiento ambulatorio? ¿De qué depende? ¿Que sea ambulatorio o no? Bueno, depende un poco de las circunstancias. Hay que hacer una primera evaluación para saber qué intención tiene el paciente, eso en primer lugar, ¿no? Hay veces que un paciente con muy buena actitud y muy buena intención tiene unas circunstancias nefastas, pero no se puede permitir un ingreso, entonces pues tú lo tratas en ambulatorio, de manera ambulatoria. Sin embargo, cuando el paciente va obligado, no tiene ninguna intención de hacer tratamiento, tiene un entorno tóxico, necesita salir del entorno porque en el barrio que hay pues tiene los amigos de toda la vida o muchos problemas en la familia, muchos conflictos, entonces nosotros intentamos que el paciente salga de este entorno y se ingrese aproximadamente 2-3 meses para que, digamos, sea un revulsivo, ¿no? Sí, para que entre en tratamiento y mientras tanto nos da tiempo de ir trabajando con las familias para explicarles cómo se tiene que vivir con un paciente que está en tratamiento, ¿no? Y cuando ya vienen los pacientes, pues vienen con una estructura básica, vienen desintoxicados y ya es mucho más fácil trabajar con ellos. ¿Y una vez que termina el tratamiento? Bueno, el tratamiento puede terminar, pero la recuperación no, porque, como te digo, es una condición crónica, entonces, bueno, nosotros no... Lo que termina, digamos, es la sintomatología, Es decir, nuestra sintomatología se compensa, no tenemos siempre, o sea, no hay ganas de consumir, no hay malestar, no hay ansiedad, hemos hecho un trabajo, ¿vale?, con los pacientes y ya está. Pero como digo, nuestra condición es crónica y siempre la persona adicta siempre es vulnerable a volver a consumir. ¿Y también es vulnerable a engancharse a otro tipo de cosas, aunque sean menos dañinas? Bueno, sí que es muy propensa la persona adicta. Por eso digo que es una condición que no solamente se ve reflejada en el consumo. Tú cuando a un paciente le quitas la droga, cuando empieza su recuperación, su cabeza le empieza a decir, bueno, pues ahora quiero deporte compulsivo, y ahora, o el sexo, o las compras, es decir, una forma de tapar o de sustituir, porque esa es la tendencia, ¿no? Lo que el sistema nervioso reclama cuando le has quitado algo a lo que estaba acostumbrado. Entonces el tratamiento, precisamente la reeducación neuronal y enseñarle al adicto todos estos vericuetos de su propia enfermedad, pues les permite tener unas herramientas para que identifique rápidamente si se está acercando a una de estas conductas para que pueda pedir ayuda y recular, ¿no? Entonces nuestro trabajo es enseñarle al paciente que su enfermedad puede derivar en esto, en aquello otro, que no es simplemente una condición de consumo de sustancias. Pues Ángela, yo creo que nos has aclarado mucho más cómo es el tratamiento y el proceso y la forma de acompañar a un adicto. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros.